Crítica al argumento anselmiano. Formulación anselmiana. Esquemáticamente, el razonamiento da los siguientes pasos. 1. La idea que tenemos de Dios es la de un ser mayor que el cual no es posible pensar otro. Sería contradictorio decir que puede existir un ser mayor que Dios infinito, pues no cabe algo mayor que lo infinito. El máximo pensable es omniperfecto. 2. Ciertamente, existir en la mente no implica, de ninguna manera, existir en la realidad. Con el mismo ejemplo que pone San Anselmo, un pintor tiene en su inteligencia lo que va a hacer, pero no entiende que exista, porque aún no lo ha hecho. Sin embargo, en el caso de la idea de Dios las cosas son de otro modo, porque aquello mayor que lo cual nada puede pensarse no puede estar solo en la inteligencia. En efecto, si el máximo pensable no existiera en la realidad no sería el máximo pensable, ya que se podría pensar un ser mayor, a saber, uno que además de existir en la inteligencia existiera también en la realidad. El máximo pensable no puede ser solamente una idea, o estar solo en la inteligencia, pues si está solo en la inteligencia puede pensarse que existe en la realidad, lo cual sería mayor. 3. El máximo pensable es Dios. San Anselmo concluye que ese máximo pensable, es decir, Dios, existe necesariamente en la realidad por su misma cualidad de ser omniperfecto. Este argumento, pese a su aparente coherencia deductiva, tiene fallas de base. Por esta razón sale a relucir críticas frente a este argumento. Los razonamientos más rigurosamente filosóficos contra la prueba anselmiana los aduce Santo Tomás. Crítica de Santo Tomás de Aquino. Como ya se ha venido explicando, el argumento ontológico presenta la siguiente estructura. Significado del término Dios es el máximo pensable omniperfecto. Pero, ¿qué es lo máximamente pensable? Es lo que existe en el entendimiento, y a la vez, también existe en la realidad, pues el máximo pensable solamente es máximo pensable si existe en la realidad. Frente a este argumento, Santo Tomás de Aquino presenta las siguientes formulaciones. 1. No todos los que oyen pronunciar la palabra Dios entienden qué significa aquello cuyo mayor no puede pensarse, pues hasta ha existido gente que creyó que Dios era cuerpo. Ni siquiera el punto de partida es aceptable. 2. Pero supongamos que todos entiendan por el término Dios lo que se pretende, a saber, aquello cuyo mayor no puede pensarse. Aun concediendo eso, de ahí no se sigue que entiendan que lo designado con el nombre Dios exista en la realidad, sino únicamente en el concepto del entendimiento. 3. Ni tampoco puede deducirse que exista en la realidad, a no ser que se conceda que existe en la realidad algo cuyo mayor no puede pensarse, y esto no lo conceden los que sostienen que Dios no existe. Es decir, un ateo negaría el mismo supuesto de que parte San Anselmo. La crítica decanta el argumento ontológico. El concepto de un ser absolutamente necesario es un concepto puro de razón, una idea que la razón necesita, pero que, por mucho que la necesite, esto no le acerca un ápice a su realidad objetiva. Y es que la necesidad absoluta de los juicios no es una necesidad absoluta de las cosas. Lo que acontece en el argumento ontológico es que al formarnos la idea de un ente que llamamos Dios, la hemos determinado de manera que, en ella está incluida la existencia. No obstante, falla al asumir que la existencia es un predicado. ¿Qué es, entonces, la existencia? En primer lugar, no es un predicado o determinación de las cosas. Y cuando en el lenguaje vulgar se toma la existencia como un atributo, no se trata, dice Kant, de un atributo de la cosa misma, sino más bien de algo propio del pensamiento que se tiene de ella. 1. El juicio Dios existe no puede ser analítico. Porque ningún juicio existencial lo es, ya que la existencia no es atributo o determinación de ninguna esencia. Téngase presente que, para Kant, el juicio analítico es aquel cuyo predicado es solamente explicitación de lo que ya está contenido en el sujeto. La existencia no pertenece al ámbito lógico. Un concepto pensado, como existente, no contiene más características esenciales que un concepto simplemente pensado. 2. No puede ser sintético a posteriori.
porque para ello, el sujeto, Dios, debería habernos sido dado en una intuición empírica, correspondería a un objeto de la experiencia real. Recuérdese que sintético es, para Kant, el juicio cuyo predicado añada algo no contenido en el concepto del sujeto. Ni sintético a priori, porque exigiría que su sujeto fuese intuible en el ámbito de una experiencia posible. 3. No debe suponerse que, ser, es predicado real. Ser no es evidentemente un predicado real, es decir, un concepto de alguna cosa que pueda agregarse al concepto de otra. Pues en una proposición, el verbo ser y sus afines como existir, sirve como vinculación entre el sujeto y aquello que se predica del sujeto. Por ejemplo, en la proposición, la manzana es roja, la palabra roja cumple una propiedad del sujeto, manzana. Por otro lado, cuando digo, la manzana es existente, existente no es realmente una propiedad, no constituye un predicado, pues ya está contenido en el verbo ser.